Buenas tardes, somos Rocío Coquedano y Samantha Guzmán del Liceo Bicentenario en CUT. Pertenecemos a cuarto año medio. Nuestro proyecto se titula Invisibilidad más allá de la física. Para empezar a explicar esto, primero tenemos que partir de la base de cómo vemos. Nosotros vemos los objetos porque la luz que viene se refleja en este y la luz después se dirige a nuestro ojo. No es que veamos el objeto directamente, sino la luz que se refleja en este. Ahora, ¿por qué la manzana se ve de color rojo? Esto es porque la manzana absorbe todos los colores del espectro visible y rechaza el rojo. Entonces esto hace que se vea de ese color. O sea, el objeto va a ser del color que rechace del espectro visible. Otro aspecto del cómo vemos es la refracción. La refracción es el cambio de dirección y velocidad de un rayo de luz cuando incide oblicuamente de un medio a otro de distinta densidad. Acá se puede ejemplificar con el vaso con agua, que la bombilla se ve como doblada adentro del agua, ya que el aire tiene un distinto índice de refracción que el agua. Otro aspecto sería la deflexión, que es cuando una carga de partículas cargadas o electrones se curvan alrededor de un campo electromagnético. Hace años el hombre ha buscado la invisibilidad y esto se refleja en la ciencia ficción y en la literatura. Ejemplos de esto son El hombre invisible, Harry Potter, Star Trek y Depredador. Ahora vamos a presentar las posibles teorías para lograr la invisibilidad. La primera y la más factible sería crear una capa de invisibilidad o un tipo de capa que haga que al cubrir el objeto los rayos de luz no se reflejen en este, sino que se curven alrededor. Así no podríamos ver el objeto que hay dentro. El defecto de este modelo es que haría el efecto a la inversa. O sea, el objeto no se podría ver, pero nosotros tampoco podríamos ver las cosas, ya que nos llegaría la luz que se refleja en otros objetos, no llegarían a nuestros ojos. También es posible crear una linterna que dispare un rayo que haga invisible a lo que se apunta. Esto también tiene un defecto, que es que los rayos que dispara la linterna solo harían solamente con átomos idénticos. Con átomos idénticos. O sea, el cuerpo, por ejemplo, es tan heterogéneo que no podría ser ocultado completamente, ya que los órganos, la piel, tienen distintos átomos. Entonces no sería una invisibilidad completa. Otro sería usar lo que usó el hombre invisible, que es un químico que haga que el índice de refracción del cuerpo sea el mismo del aire. Así podría ser invisible. Esto lo explicamos con el aceite vegetal y el vidrio Pirex. El vidrio y el aceite tienen el mismo índice de refracción. Es por eso que el vaso que hay adentro, lleno con aceite vegetal, no se ve acá abajo, porque tienen el mismo índice de refracción. Bueno, dentro de otras teorías, vemos que, por ejemplo, está uno que ya está probado, que este es real, está en la Universidad de Londres y consta de un set de 4 lentes. Entonces, a través de varias leyes de la física, se disponen, porque son 2 lentes de una distancia focal y 2 lentes de otra distancia focal. Entonces, se acomodan de tal manera de que cuando uno pone, por ejemplo, en este caso de la imagen, la mano entre el primer y el segundo lente, se ve que la luz de la mano no se ve, pero se puede ver el fondo claramente. Entonces esto es revolucionario porque es la primera vez que se ve una manera de invisibilidad que es como continua y desde diferentes ángulos. Luego está el agujero óptico blanco, que es como lo mismo que el agujero negro, pero en vez de absorber gravedad, absorbe luz, que sería básicamente lo mismo que la capa de invisibilidad, porque dentro del agujero blanco no se vería ningún tipo de objeto. Dentro de las posibles teorías, por ejemplo, la capa de invisibilidad se podría hacer con metamateriales. Los metamateriales, como dice el nombre, son materiales hechos a partir de materiales. Por ejemplo, el de la imagen es un circuito de cobre, también puede ser hecho de plata o de oro. Entonces, como uno sabe, el cobre viene de la naturaleza, el oro también, la plata también. Entonces, la particularidad de los metamateriales no proviene de sus componentes, así como de qué está hecho, sino la estructura en la que está diseñada.
Entonces, por ejemplo, tendrían características específicas porque es por la estructura de nanotecnología. Una de estas características sería el índice de refracción negativo, que por ejemplo uno tiene el medio 1 y el medio 2, medios transparentes. Entonces, cuando el haz de luz oblicua pasa del medio 1 al medio 2, siempre se refracta a este lado de la normal, que es una línea invisible que divide los dos medios. Entonces, ¿qué pasa con el índice de refracción negativo? Entonces, que en vez de que pase para este lado, pasa a este otro lado. Lo cual generaría, por ejemplo, de que cuando uno ve un pez en el agua, uno ve el pez debajo del agua, pero con el índice de refracción negativo, el pez se vería sobre el agua. Entonces, dentro de los usos de la invisibilidad estaría la medicina, que por ejemplo uno puede poner un escáner de invisibilidad, por así decirlo, y podría ver el interior de un cuerpo humano. Entonces se podrían identificar mejor los problemas. También se podría ocultar las manos de un cirujano mientras opera y el cirujano tendría mejor visibilidad del cuerpo que opera. Otro uso también podría ser para investigar la vida salvaje, como esconder cámaras o investigadores enteros para que puedan averiguar los comportamientos de especies e incluso encontrar nuevas especies. Otro uso que también es el obvio uso bélico, por esconder por ejemplo soldados o esconder submarinos en un sonar. Otro uso también sería por ejemplo la luz es una onda electromagnética. Pero hay otros tipos de ondas, como por ejemplo la onda mecánica. La onda mecánica es la onda que necesita un medio para oscilar, como por ejemplo el sonido. El sonido necesita por ejemplo el aire para oscilar. Entonces, como el agua, o sea el tsunami, el terremoto, son ondas mecánicas, se podrían por ejemplo, a partir de la lógica de la capacidad, se podrían proteger estructuras enteras para protegerlas de un tsunami o un terremoto. Otro uso, que sería el último uso, que sería para mejorar la calidad de las cámaras digitales. Hay una cosa que se llama el límite de difracción, que es cuando uno ve un lente óptico de una imagen, llega un momento en el que la difracción, que es como que las imágenes se superpongan, hacen que en la luz la imagen se vea borrosa. Entonces llega un momento en el que la imagen ya no es nítida. Y esto se podría arreglar si se pudieran captar las ondas evanescentes, que son las ondas que se reflejan en la superficie de un objeto. Pero estas se evanecen, por eso se llaman así, muy rápidamente. Entonces, en el 2000 se dio una respuesta a este problema por John Pendry. Entonces, él hizo un lente, diseñó un lente, pero la característica que tenía que tener el lente era que tendría que tener un índice de reflexión negativo. Entonces, con los metamateriales se podría hacer un lente que podría captar las ondas evanescentes, entonces se podría tener una cámara de una definición muy alta, entonces sería como una definición nunca antes vista en la ciencia, por ejemplo, o en el campo de la óptica. Por último, en las conclusiones se podría concluir de que, aparte de los usos bélicos, es un aporte enorme para la humanidad dentro de, por ejemplo, proteger estructuras de terremotos o tsunamis. Y dentro de también esto se puede decir de que uno cuando hace un invento, por ejemplo la invisibilidad, uno puede tratar de prever los resultados, pero jamás lo va a comprender del todo, porque hay muchos inventos que fueron hechos con un propósito determinado y en realidad terminaron siendo para otras cosas. Esa fue nuestra presentación, muchas gracias por su atención.